Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tu iglesia. Oh Padre, manifiéstate aquí en este estudio que vamos a llevar a cabo. Ayúdanos para que a través de tu Santo Espíritu podamos transmitir el mensaje que tú quieres que este pueblo escuche. Amén. Que todos podamos ser transformados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿por qué yo quería hoy, antes de seguir, quería solamente promover otro libro que es muy relevante para este tiempo en que estamos viviendo? Estamos viviendo en un tiempo en el cual estamos diciendo que las profecías de Daniel y Apocalipsis se están cumpliendo al pie de la letra. No es pura casualidad, amigos y hermanos, que vemos a este personaje que ustedes ven aquí. Bueno, para los que están escuchando en el radio, este personaje es un libro que se titula América, el papado y las señales de los tiempos. ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué los últimos presidentes de Estados Unidos han ido y se han postrado delante del Papa? ¿Se ha preguntado? Delante del obispo de Roma. Delante del obispo de Roma. En este caso, todos. No importa si son republicanos o demócratas. Todos se han ido a postrar delante del obispo de Roma. Muy bien. Eso era una profecía que se iba a tener cumplimiento. ¿Sí o no? Así es. Algunos estarán diciendo, bueno, pero pastor, escuchen, eso se vio a través de toda la Edad Media. Los reyes de la tierra tenían que ir y postrarse delante de él. Sí, pero los reyes de la tierra eran católicos romanos allá en Europa, pero América protestante. Así es. ¿Por qué los presidentes de Estados Unidos nunca lo hicieron? Hasta hace apenas unos 40 años para acá. ¿Por qué? Porque había una profecía que decía que en los últimos días esta nación, este país, iría formando una imagen de la jerarquía romana. Sí, así como escuchan, hermanos y amigos. Así que presten atención. Aquí hay material que debemos estudiar, analizar. Hermano Jan, hermano Pastor Lopera, escuche esto, lo que le voy a decir. Las profecías se cumplen con nosotros o sin nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros habíamos prometido que en el día de hoy íbamos a traer, íbamos a probarle con la Biblia de que iban a haber dos bandos. Uno que estarían siguiendo a Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que hay que confesar el pecado a Él. Vimos que Él es el poder, el creador, y que Él tiene poder para ¿qué? Hacer con nosotros, recrearnos. Amén. ¿Se acuerdan? Así es. Que hablábamos de eso. Pero una gran multitud, dice la Biblia, que le estarían dando el poder a ese cuerno pequeño, que era pequeño, dice, y la palabra cuerno es sinónimo de ¿qué? De poder. De poder, de acuerdo a Daniel 7, 23 y 7, 17. Es sinónimo de poder. Bueno, ahora, el tema de nosotros hoy no es acerca del cuerno pequeño. Solamente estoy trayendo esto porque vamos a presentar un estudio bien profundo en cuanto a eso. Así que yo quiero que se mantengan en sintonía con este programa porque en el día de hoy necesitamos terminar
como usted diría, y que queremos ir preparando al pueblo, a nosotros y al pueblo, con una base espiritual. Porque viene una crisis y en la crisis, a través de toda la historia, hemos visto, cuando la crisis viene, es donde el pueblo, hablando de cuestiones religiosas, apostatan, se van de la fe, abandonan la fe. Y en la crisis es donde se revela el carácter de la Y persona. ahí es. Claro. ¿Se acuerda que usted habló de los discípulos cuando vieron la crisis? Vieron a su maestro que estaba siendo tendido en la cruz del Calvario, corrieron todos. Hasta allí dice uno de los evangelios que uno de ellos desnudo salió corriendo. Sí, así Óigame, es. no le dio tiempo ni coger su bata, su vestuario. Entonces, qué triste, ¿no? Qué triste. Así es. Así que vamos a ver a cuántas personas Dios manifiesta esa bondad, ese amor, porque Él está en el negocio de salvar almas todavía. Amén, amén. ¿Cuántas de las personas? Así es, nuevamente nos enfrascamos, Pastor Pérez y amigos y hermanos que están en sintonía de este programa, a continuar abordando el tema del carácter de Dios, sus atributos y el amor por nosotros. O sea, el amor de Dios por la humanidad. Desenmascarando, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios, como dice el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz o lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios es una lámpara que nos muestra verdaderamente cómo es en realidad Dios. Y esos atributos de Dios, lo hermoso de Él es que en Salmo 102, 25 al 27, léalo. Vamos a ver esos atributos, ese carácter, por cuánto tiempo durarán. Vamos a ver. Dice así, Salmo 102, 25 al 27 y posteriormente, y después leeremos Salmo 145, 9. Déjeme leerlo rapidito. léalo. Dice, bueno es Jehová para con todos, no dice para algunos. Dice, para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Quiere decir que aún para el impío, cuando Él destruye al impío, cuando Él tenga que destruir al impío, a este mundo de pecado, va a ser un acto también de ¿qué? De misericordia. De su bondad, de su misericordia. Así Amén. es. Y el Salmo 102, 25 al 27, como usted lo acaba de mencionar, hablando acerca del carácter de Dios y cuánto tiempo durarán esos atributos, nos dice la palabra del Señor, desde el principio tú fundaste la tierra, dice el salmista, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. El salmista David tenía esa visión profética porque Dios va a hacer en el tiempo del fin, cuando termine el pecado, va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Todo esto va a ser destruido. Exacto, por eso dice que ellos van a perecer, refiriéndose a los cielos, pero Jehová va a permanecer. Claro. Ellos van a ser como vestidura que se envejece, como vestido los mudarás y serán mudados. Pero el versículo 27 del Salmo 102 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Fíjate que ya el salmista estaba prediciendo que iba a haber un problema aquí en la tierra, en el planeta Tierra. Estarían socavándolo, estarían dañando la humanidad, el mismo planeta que Dios nos entregó perfecto. Se ha dañado, se ha contaminado. Así es. Pero alabado el nombre de Dios, que va a recrear de nuevo lo que se perdió. Así para es. sus redimidos. La mayoría de los cristianos hoy en día, Pastor Pérez, no conocen el carácter de Dios porque cuando son asaltados por pruebas o tal vez tribulaciones, pierden fácilmente la confianza en Dios. Y Cristo nos da un consejo muy sabio en Juan 17:3. Cristo desea que aprendamos a conocer al Padre. Amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué está implicado en ese verbo conocer? Que te conozcan a ti. Porque usted le pregunta a cualquier cristiano y dice, sí, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús. Pero sin embargo, en su vida demuestran que lo que están conociendo es el mundo, no las cosas de arriba, como diría Pablo. Así El es. conocer a Dios, mis amigos, está involucrado nuestro carácter. Debe haber esa comunión
entre nosotros y el cielo. Amén. Debe producir el fruto. ¿El fruto de qué? ¿Los frutos de qué? Del Espíritu. Del Espíritu, ya como habla en Gálatas capítulo 5. Los frutos se van a ver. La mujer pura o la iglesia pura de Apocalipsis 12, que un día vamos a estudiarlo de nuevo. Así es. Por ahí, esa iglesia conoce a su Creador, a su Redentor de una forma, y al conocerlo tan estrecha, lo conoce, que dice que da a luz un hijo. Dio a luz, y ese hijo fue nada más y nada menos, se va a ver reproducido en ellos Jesús en sus vidas. Amén, amén. Así es. ¿Ok? Bueno, muy importante. sigamos. Podemos hablar entonces, más, en una forma más abarcante acerca del amor de Dios. Podemos pasar aquí programas tras programas hasta que venga Jesús en las nubes de los cielos. Y nunca vamos a llegar a comprender completamente ese gran amor de Dios. Así nunca. es. ¿Qué se declara de Dios, mi amado, mi hermano? ¿Qué se declara? Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué tiene Dios para con nosotros, pastor? Ese amor. Ese amor. Pero escuche como dice Juan. Dios es amor. Nosotros hemos conocido. Otra vez. Ahí aparece la palabra conocer. O sea, la experiencia de Juan 17:3. Es una es una experiencia, no es un sentimiento, no es una emoción, no es un arrebato de emociones. Así es, muchas personas llegan a las iglesias por simple emoción, simples sentimientos. Conozco muchas personas que me dicen, yo me bauticé porque mi hermana o mi pariente estaba bautizándose y yo me emocioné tanto que yo quise también ser bautizado. O cuando hay un gran desastre natural, la gente corre a las iglesias. Así es. ¿Es eso amor? No, la vida del cristiano es una vida cimentada en el conocimiento personal de Cristo Jesús. Y está basado en principios, no en sentimientos. No. El principio de la palabra de Dios. Yo no tengo que, por eso es que es importante esto. Yo no tengo que experimentar un éxtasis de emociones y empezar a dar brincos y gritos para demostrarle a mi Dios que yo lo amo. No, a lo contrario, el fruto del Espíritu Santo es gozo, es paz. No son emociones. No, definitivamente. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, Jesús conocía a su Padre, tenía una relación con su Padre y por eso no vemos a Cristo siendo vencido por las tentaciones de Satanás. No vemos a un Jesús abatido, desanimado. Jesús vino a hacer una obra en esta tierra y nosotros tenemos que tener una conexión con Cristo Jesús y nosotros, como dice ahí, hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. O sea, Juan, que fue uno de los discípulos de Cristo, Pastor Pérez, estaba entre ese grupo que le dio prácticamente la espalda a Jesús cuando vino el tiempo de prueba, cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní. Pero después, cuando Juan tiene una conversión genuina, se da cuenta lo que es conocer verdaderamente a Dios. Dios es amor, sigue diciendo él, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Esa es la relación que debemos establecer antes que venga el tiempo de crisis. Así es. Antes que se establezca una ley nacional dominical. Antes que veamos América protestante convertirse en la imagen de la bestia. Esa es la experiencia que necesitamos desarrollar, que hoy por hoy necesitamos todos, mis amigos. Así es, Juan habla de permanecer en Dios. Jesús lo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15 y el versículo 5. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Como dice 1 Juan 4:16. ¿O qué significa permanecer en Dios? Significa llevar frutos. ¿Qué frutos ustedes y yo o nosotros necesitamos llevar? Bueno, los frutos del Espíritu Santo. Amén. Frutos de obediencia. Eso va a demostrar por nuestra vida de obediencia, por los frutos del Espíritu Santo,
que vamos a tener en nuestra vida, en nuestro diario vivir, eso demuestra que nosotros conocemos a Dios. Así, es cierto. Y fíjense, desde el principio ha sido el plan estudiado de Satanás hacer que los hombres se olvidaran de Dios para poder así adueñárselos. Y eso ha sido bastante exitoso. Satanás ha usado hasta la misma religión para apoderarse de las almas que de otra manera hoy estarían dándole gloria y en el conocimiento de Dios en sus vidas. Pero no, se ha establecido un sistema solamente de mucha religiosidad, pero para el engaño de las almas. Ha procurado ese archienemigo desfigurar el carácter de Dios a fin de que los hombres abriguen un falso concepto de Él. O sea, un falso concepto del carácter de Dios, un falso concepto de las leyes de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué Satanás se ha empeñado en representar, en desfigurar lo sagrado, lo santo de la ley de Dios? ¿Por qué? Porque le ha hecho creer a millones y millones que esos 10 mandamientos que son santos, justos, perfectos, como dice Pablo en Romanos 7:12, pueden ser cambiados, pueden ser sustituidos. El cuarto mandamiento dice que es el séptimo día de la semana, sábado. No, pues nosotros decimos que es el domingo. La Biblia dice no adorarás imágenes. Bueno, nosotros ponemos las imágenes en los templos. ¿Qué más? La palabra de Dios me dice a mí que no debo tener ningún ídolo. Bueno, pues yo le pongo un montón de ídolos. ¿Entendemos eso? Así Cómo es. Satanás ha querido trastornar todo, todo lo puro, lo amable, lo santo que Dios tenía para que le llegásemos a conocer a Él. ¿Qué más? A ver. Es muy importante lo que usted dice porque precisamente eso es lo que ha hecho Satanás durante todo el tiempo de la existencia de este mundo, desde que entró el pecado en este mundo, por supuesto. Mancillar el carácter de Dios y, por supuesto, desfigurar el carácter de Dios. Y tristemente, pastor, son millones y millones y millones de personas en el mundo, por ejemplo, que creen la doctrina del infierno. Un infierno eterno. Exacto. Porque nosotros creemos que hay un infierno, o sea, el sepulcro. Y creemos también que los impíos van a ser destruidos al final con azufre y fuego. Exacto. ¿Okay? Es un infierno eterno o un supuesto purgatorio. Claro. O sea, esas doctrinas que no son bíblicas desafían a Dios y mancillan el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque personas llegan a la conclusión de que cómo es posible que si Dios es un Dios misericordioso, ¿cómo permiten que mi familiar o mi ser querido esté ardiendo ahora mismo, retorciéndose en las llamas del infierno? Entonces llegan a la conclusión de que Dios verdaderamente no es un Dios de amor ni de misericordia, pero todas estas falsas doctrinas que se han introducido dentro de la gran mayoría de las iglesias del cristianismo moderno no es otra cosa que las artimañas de Satanás para desfigurar el carácter de Dios. El tema que estamos abordando no es el infierno, por supuesto, ya hemos hablado de esos temas en programas anteriores, a su debido tiempo ustedes los van a poder ver, pero en realidad, pastor, esto me llena de tristeza, porque las personas no estudian verdaderamente la palabra de Dios y no prueban, no se convencen por ellas mismas de que estas falsas doctrinas enseñadas por Roma y enseñadas por muchas otras iglesias del cristianismo moderno no es otra cosa que artimañas de Satanás para desfigurar el carácter de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice claramente en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Sería contraproducente decir que Dios es amor y por el otro lado está lanzando al fuego eterno a todos los pecadores o al purgatorio para que se purifiquen allí los que no fueron muy malos ni tampoco fueron muy buenos. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
por él. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y en eso se deleita Jehová. Exactamente. Dice allí el profeta Miqueas, ¿no? Así es. Léalo si usted quiere. por Miqueas capítulo 7, versículo 18. Seguimos abundando en cuanto a lo que es prácticamente el carácter, los atributos y el amor de Dios. Miqueas 7, 18 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Wow. O sea, la palabra de Dios, Pastor Pérez, prácticamente desenmascara, a la luz de estos textos bíblicos que estamos leyendo, desenmascara los inventos de Satanás. Y es por eso que Satanás odia tanto estos programas. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, nosotros estamos desenmascarando sus artimañas, sus engaños, sus mentiras. Satanás los odia y también sus agentes. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo se manifiestan continuamente las misericordias de Dios? ¿Cómo se manifiestan entonces? Se manifiestan en nuestra vida diariamente. Amén. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 nos dicen: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, dice el versículo 23. Grande es tu fidelidad. Óigame, cuando nos acostamos, descansamos en el sueño, Así es. nos levantamos, Dios nos despierta, nos provee el aire, Así nos es. provee la lluvia, nos da el sol, Nos cuidó durante la la salud. noche. Y aún cuando estemos, muchos estarán diciendo, bueno, ¿cómo ustedes hablan así cuando yo estoy aquí tendido en un hospital o estoy en una cárcel? Bueno, muchas veces ha sido por nuestra misma transgresión que llegamos a caer en esas condiciones. Pero aún, aunque hayamos cometido esos errores, todavía está ahí la misericordia, la mano fuerte de Jehová. Así es. Para levantarnos y darnos a nosotros esa redención, ese perdón, para que nosotros podamos ser liberados del pecado. Amén. Y tener, Así es. entrar en la vida eterna muy pronto con todos los santos en luz. ¿Sobre cuántos Dios derrama sus bendiciones? Dice ahí Mateo que hace. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Mateo 5:45, Jesús dijo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y Óigame, buenos, ¿qué cosa? y que hace llover sobre justos e injustos. Óigame, qué Dios más misericordioso, ¿no? Así es, ahí es Así otra es. demostración Ahí más vemos del amor y de la misericordia de Dios. También hablamos de ese amor en 1 Juan 3:1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, si somos hijos de Dios, eso significa que somos hermanos de Jesús. Amén, gloria Nuestro a Dios. hermano mayor es Jesús. Gloria a Y Dios. Jesús, hemos leído, fue nuestro creador, fue nuestro redentor y fue el que y es el que vendrá a buscarnos en las nubes de los cielos. Qué amor tan grande. Pablo entendió esto. Romanos 8:32. ¿Quiere leerlo, por favor? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Dios está y desea darnos todas las cosas gracias al amor de Cristo Jesús por nosotros. Ahora, cuando tenemos ese amor, cuando entendemos ese amor y abrazamos ese amor y nos convertimos en discípulos de Jesús, ¿qué se verá en nosotros también? Bueno, muy importante esa pregunta. En vista de ese gran amor, dice... ¿Qué es lo que nos dice 1 Juan 4:11? 1 Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Ahora, ese amor que habla aquí no es, o sea, es el amor divino, el ágape. Amor ágape, es correcto. Es un amor perfecto. No ese amor carnal que muchos profesan hoy, de creer que eso es verdadero amor, pero eso no es amor. No, ese no es el amor. Y también en ese amor se va a empeñar más bien en querer, en tratar de rescatar del hoyo del abismo, del engaño, a las almas que Satanás ha tenido atrapadas. Ese amor, escuchen bien, ese amor de Dios en nuestros corazones, por ese amor es que debemos nosotros sacrificarlo todo, si fuera posible,
para poder rescatar, aunque sea un alma, de las ataduras de Satanás. Porque amamos a nuestros semejantes, queremos que ellos también vengan a la salvación. ¿No es así? Es correcto, pastor. Pastor, ¿podremos dudar alguna vez del amor de Cristo por nosotros? ¿Qué usted cree? Por favor, no. Eso es lo que quiere Satanás, que lleguemos a dudar. Pero no, hermano. En Efesios 5:2, usted gusta, lo puede leer. Efesios 5:2. Vamos a leerlo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso me viene también el texto de Romanos, que es 15, donde, 12, 12:1, cuando nos dice allí el apóstol Pablo, recordándonos que nuestra vida debe ser un sacrificio como vivo, Amén. agradable delante de Dios. Cristo se sacrificó por nosotros, lo mínimo que podemos hacer. 10 Romanos, ¿verdad? Sí, Romanos 12:1 y 2, claro. ¿Lo tiene ahí usted? Sí, señor. Léalo, por favor. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, nuevamente ahí habla de la misericordia de Dios, claro. que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Óigame, en estos versículos que estamos leyendo aquí, vemos lo que nos debe mover a nosotros a continuar en esta, lo que Pablo diría, batalla de la fe. Porque para nosotros sería más cómodo, más placentero, qué sé yo, no tener que presentarnos ante estos micrófonos, no tener que viajar por aquí y para allá, tratar a veces con gente que no quieren oír este mensaje. En más de una ocasión se me ha preguntado en mis viajes, la gente, a veces en los aviones, donde quiera que vamos, dice, bueno, usted parece que es un ministro. Me ven con la Biblia, me ven preparando mis conferencias y enseguida viene la pregunta, después que le digo, sí, por la gracia de Dios, yo soy un ministro del Evangelio. Y enseguida viene la pregunta, bueno, ¿y de qué denominación es usted? Yo le digo, yo soy de la denominación de Cristo. Soy un ministro cristiano. Sí, pero ¿cuál es su mensaje? La contestación que yo siempre le doy es, yo soy un ministro que Dios ha llamado a predicar un mensaje que la gente no quiere oír. ¿Cómo? Y enseguida viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo así? Yo, sí, es un mensaje que la gente no quiere oír, que la mayoría de la gente lo van a rechazar, y eso empieza a despertar, claro, la curiosidad. Y en más de una ocasión, cuando ya la curiosidad está despertada, entonces como que se abre una puertecita para uno poder compartir estas verdades con la gente. Así es. Pues es cierto, la gente no quiere oír verdad, pero el verdadero amor de Dios nos va a llevar al sacrificio de que debemos tratar de presentarle al mundo un mensaje que ellos no quieren oír. Así es. ¿Qué más? Muy importante, pastor. Hay una pregunta que habla sobre qué fundamento descansa la obra de Dios en favor del pecador. Está en Efesios capítulo 2, versículo del 4 hasta el 6. Okay. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nuevamente el apóstol Pablo habla de la misericordia de Dios. O sea, Pablo presenta un cuadro de un Dios de amor y misericordia, no el cuadro que presenta Satanás al mundo. No, dice que es rico en misericordia, y dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6 de Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. O sea, hermosas palabras. Buenas noticias, ¿no? Buena noticia. Cristo Jesús dice que nos amó de tal manera
que estábamos muertos en pecado y nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó de nuestra vana manera de vivir. Hablábamos en programas anteriores, usted recordará, de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Resucitar significa volver a la vida. Amén. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y por la salvación, Por la maravillosa gracia de Dios. por la maravillosa gracia de Dios, por la redención de Cristo Jesús, pudimos haber sido resucitados del pecado. Amén. Qué maravilloso es eso. Amén. Ahora, cuando entendemos ese amor, entonces, o sea, no por miedo, no porque me va a quemar eternamente, no porque aún siendo bueno me va a quemar en un llamado purgatorio, las fábulas que Satanás ha inventado. No, cuando entendemos el gran amor de Dios, lo mínimo que podemos hacer es lo que Pablo presenta en Romanos 6, 1, 2 y 4. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo presenta ahí? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que hace el apóstol. O sea, perseveraremos en la transgresión de los mandamientos de Dios. Así es. ¿Qué más? Él mismo responde, en ninguna manera, no. Porque los que hemos muerto al pecado, ahí está la palabra nuevamente, lo que dice Efesios 2, 5, aún estando nosotros muertos en pecados, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Noten cómo la palabra de Dios nos ilustra cómo es que nosotros debemos recordar o experimentar la resurrección de Cristo. Las iglesias populares enseñan que hay que ir a las iglesias los domingos en honor de la resurrección de Cristo. ¿No es eso el pretexto que se usa? Así es. Aunque sabemos que su origen fue para complacer al emperador pagano o los emperadores paganos del Imperio Romano, Constantino, etcétera, 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 ¿verdad? El obispo de Roma en ese entonces no había papa, en los años 320 no había tal cosa, pero ya el obispo de Roma venía tomando auge. Y Constantino, que fue el primer emperador, esto es historia, no nos estamos inventando nada. Si quieren pueden leerlo, incluso cuando se usaban las enciclopedias de tapa dura, ¿no? La enciclopedia británica. Así es. Creo que era por ahí el volumen 11, por allá. Ahí está registrado donde en el año 321 Constantino viene y supuestamente se convierte al cristianismo, ¿verdad? Se une con el obispo de Roma. El obispo de Roma ve en eso, ve como una ventana para tomar la autoridad sobre los demás obispos. Habían algunos en el oriente, ¿verdad? En la capital oriental, Constantinopla, y él estaba en Roma, en la parte occidente. Y cada uno se tiraban buscando el poder, el poder en el cristianismo. ¿Quién se iba a afianzar? Una larga historia breve aquí. Queremos traer, hermanos, de ahí surgió la llamada, óiganme esto, 300 años después que Cristo había muerto y resucitado, se hace ese pacto entre el obispo de Roma con el emperador pagano Constantino, y hacen una ley, para que el domingo sea el llamado día del Señor. El obispo de Roma le dice, no te preocupes, Constantino, yo voy a convencer a mi gente de que vamos ahora a conmemorar el día de la resurrección. Constantino y los paganos de Roma, el día de ellos, para conmemorarle a su Dios, era el día domingo, el primer día de la semana, ¿verdad? En inglés, domingo quiere decir que Sunday, ¿día de qué? Del sol. Día del sol. Aunque en latín, después la iglesia popular dijo, no, domingo es Deis Domini, el día del Señor. Pero eso fue un invento de Roma.
Todo eso son inventos que Roma se ha inventado para tratar de tergiversar la palabra de Dios. La realidad de la Biblia es, hermanos y amigos, que aquí el apóstol Pablo en Romanos está diciéndonos a nosotros que cuando morimos al pecado, cuando venimos a Jesús, estamos experimentando la muerte de Él. Pero cuando salimos del bautismo, ¿qué cosa es? Dice ahí Pablo. Hemos resucitado a una nueva vida. Se ve en nosotros la resurrección de Cristo. Amén, así es. Por eso, esa es la forma de nosotros ver cumplirse en nuestras vidas la muerte y la resurrección de Cristo. Exactamente. No guardando un día pagano. No. ¿Okay? Ahí se cumple exactamente las palabras de Cristo contenidas en Juan 3:3 y Juan 3:5, cuando le dijo a ese miembro del Sanedrín judaico llamado Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. O sea, necesitamos nacer de agua a través del bautismo por inmersión. Amén. O sea, ser sepultados en el agua, y también necesitamos nacer del espíritu. ¿Qué es nacer del espíritu? Nacer del espíritu es reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, reflejar o tener en nuestra vida los frutos del espíritu. Es muy importante. El pecado nos separó de la vida de Dios, definitivamente. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos incapaces de vivir una vida santa, como el paralítico que fue sanado por Jesús. Le era difícil caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que tal vez los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman como clamaba el apóstol Pablo en Romanos 7:24: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Nosotros le exhortamos a esas personas que tal vez estén pasando por una situación como esta, que levanten su vista a Cristo, no caigan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre. Amén. Y dice con inefable ternura y compasión: quiere ser sano, así como el paralítico de Betesda. Amén. Él los invita a levantarnos llenos de salud y de paz. No esperen, queridos amigos y hermanos, hasta que se sientan sanos. No, crean en su palabra y Él la cumplirá. Pongan su voluntad de parte de Cristo. Amén. Querer servirle, y al obrar de acuerdo con su palabra, ustedes van a recibir fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión tal vez dominante que haya llegado a esclavizar su vida y su cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarle. Amén. Él impartirá vida al alma de los que estaban muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Qué maravilloso, pastor. Cristo puede hacer todo eso por el pecador arrepentido. Pero ¿cuál es la parte del pecador? Cristo lo puede hacer. La parte del pecador es el deseo de abandonar el pecado, el deseo de renunciar al pecado. Dios no te puede obligar a que tú renuncies al pecado. Eres tú que tienes que tomar la decisión hoy de renunciar a tus pecados, de rendirte, de entregar tu vida a Jesús, para que Cristo Jesús, si tú lo dejas de entrar, por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Y llamo. O sea, yo no voy a entrar si tú no me das entrada. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa cenaré con él es tener una relación íntima. Amén. Conocerle. Cuando la familia, Pastor Pérez, se reúne tal vez a la hora de la cena o a la hora del almuerzo, y todos, el padre, la madre y los hijos, todos se sientan a la mesa en esas horas tan importantes de compartir. Hay una intimidad entre ellos en la hora de la cena. El padre aprovecha muchas veces y le pregunta a sus hijitos: hijo, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Oh, papi, hoy me saqué un 10 en el examen. Oh, qué maravilloso. Y tú, hijita, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Oh, papi, tenemos una nueva maestra. Hay una intimidad.
porque lamentablemente esa relación familiar se ha perdido. Amén. Se ha perdido porque Triste. hoy está el hijo por allá con la tableta en la mano, el otro está metido en la computadora, en el internet, el papá está por allá haciendo otras cosas, la mamá está haciendo otra cosa en la cocina. Viendo novelas, Exacto. la televisión. Exacto, entonces se ha perdido, pero cuando todas esas familias que todavía practican esa costumbre de sentarse todos juntos a la mesa y cenar juntos, hay una intimidad entre la familia. El esposo le pregunta a la esposa o viceversa. La esposa le pregunta a su esposo, mi amor, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Oh, maravilloso, mi amor, tenemos un nuevo jefe, es una tremenda persona, dice que va a trabajar conmigo en esto, tiene nuevos proyectos. O sea, hay una intimidad, por eso Cristo dijo, el que oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él. O sea, va a haber una hermosa intimidad entre el pecador y Jesús, pero tenemos que abrir esa puerta. Jesús no te va a obligar a abrir esa puerta si tú no deseas hacerlo. ¿Cierto? ¿Sabe? Porque el que obliga es Satanás, es el enemigo. Ah, no, el enemigo no pide permiso, él entra. Y la iglesia que obligue a someterse a sus creencias no es de Dios. No puede ser de Dios. ¿Ok? Proverbios 23, 26 dice allí, hay un llamado de amor. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Y miren tus ojos por mis caminos. Ay. Otra vez, la parte que nos corresponde a nosotros es rendir nuestra voluntad, por muy pecaminosa que esté. Así es. Por muy arruinada que esté en el pecado, en los vicios. Yo sé que hay personas que han estado en los vicios, en el pecado, en las drogas, en el adulterio, en todas esas bajas pasiones. Yo lo sé, porque me comunico con ellos constantemente. Para ustedes es este mensaje también. No solamente para nosotros, para ustedes. Y tu condición no es desesperante. Amén. No me digan a mí que tú no tienes remedios en tu vida. No importa la edad que tú tengas. No importa el trasfondo de donde, hasta cuán larga ha sido tu trayectoria de abusar de tu cuerpo. Cristo quiere restaurar de nuevo en ti amén. Su imagen que se ha perdido. Gloria a Dios. Su imagen se ha perdido. Amén. ¿Acaso? Creo que estuvimos haciendo ciertas diligencias. ¿Se acuerda? Y cuando veíamos, hablábamos, ¿no? Cómo se ha perdido. Cuando vemos al ser humano, lo contemplamos con esos rostros ceñidos. Se ven como que, como que andan con una carga arriba, hasta con odio, andan mirando. Frustraciones, amargura. Todo eso tiene que desaparecer. Quiere Dios desaparecerlo de nuestra vida. Pero nuestra parte es, ¿qué cosa? Entregarle esa vida de muerte para que Él nos dé vida a través de Él. Ahí está la clave, pastor, porque nosotros conocemos personas por años en las iglesias que nos han dicho a nosotros, yo llevo en esta iglesia 10, 20 o 30 años, pero no ha habido un cambio en ellos. ¿Por qué? Porque no se han sometido a Cristo Jesús. No han querido rendir su vida de pecado a Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice, dame, hijo mío, parte de tu corazón. No, dice tu corazón. O sea, tiene que haber una entrega completa. Sí. Si nosotros no, como cristianos, no hacemos esa entrega completa a Cristo Jesús, no entregamos completamente todos los pecados a Cristo Jesús como lo hizo el apóstol Pablo. Y permítame leer, pastor, estos textos. Yo sé que lo hemos compartido anteriormente, pero es que es maravilloso porque Pablo dice claramente en Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. O sea, el amor de Cristo para el apóstol Pablo era más importante que cualquier cosa de este mundo. Versículo 8 de Colosenses capítulo 3, o de Filipenses diría, Filipenses 3, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas, no dice algunas, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo por basura
Para mí es basura las cosas de este mundo para ganar a Cristo. Para mí es basura las cosas mundanales comparadas con el amor de Cristo por mí, decía el apóstol Pablo. Para mí es basura las cosas de este mundo, las riquezas, el trabajo, en fin, lo que sea. Yo estoy dispuesto a perderlo con tal de ganar a Cristo Jesús. Y él menciona en el versículo que sigue, en el versículo 10, él sabía, dice que a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén, así Otra es. vez, queremos conmemorar la muerte de Cristo. Entonces, rindámosle nuestros corazones a Jesús. Queremos experimentar su resurrección. Entonces, caigamos a los pies de Jesús. Note bien también el versículo 11. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, note bien, Pablo sabía que iba a haber una resurrección de los muertos. Pablo sabía cuándo era que él se iba a encontrar con Jesús. No era inmediatamente que él moría. Él dice aquí que iba a ser ¿cuándo? En la resurrección de los muertos. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Él sabía. Así es. ¿Qué más dice? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Jesús. Nosotros todos, yo creo que podemos hacernos eco de estas palabras de Pablo. No creemos que ya lo hemos alcanzado, mi hermano Jan, mis amigos que nos escuchan. No creemos que ya hemos llegado a la perfección para ser trasladados al cielo. Pero una cosa sí tenemos que hacer diariamente: morir a este cuerpo de pecado, esa vieja naturaleza, al viejo hombre, morir diariamente. Él también lo dice así. 1 Corintios creo que es el 15, vamos a leerlo rapidito. Note bien cómo dice el apóstol Pablo. Esto es una experiencia diaria, así es, hermanos. Pero debemos caer en esa experiencia. Debemos seguir esa experiencia. Sí, capítulo 15, versículo 31. Léalo, por favor. Dice así: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén. Hermanos, esa debe ser la experiencia. Podemos decir como Pablo, no lo hemos alcanzado, pero debemos seguir, ¿qué causa? A ese blanco. ¿Cuál era el blanco que Pablo se había puesto? ¿Cuál es el blanco que el cielo nos ha puesto por delante? A que llegásemos a hacer ¿qué cosa? Bueno, Pablo mismo, óigame, el gran apóstol Pablo, el gran teólogo Pablo, ¿sabe cuál es el blanco? Vamos a leerlo. Vamos a ver cuál es el blanco que Dios nos ha puesto en Efesios 4. Si quiere podemos, creo que tenemos tiempo todavía, leamos el versículo 11 en adelante. Prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios, porque es importante. Hay muchos burladores que dicen: oh, ¿usted cree que ya usted es un santo? ¿Cree usted que ya usted es perfecto? No, hermanos, no creemos que ya somos perfectos. Por una cosa sí debemos estar conscientes: si morimos cada día a esa vieja manera de vivir, en Jesús vamos a tener victoria. Amén. En Jesús vamos a poder vencer todas estas trampas que el enemigo ha querido presentarnos, todas esas ataduras de tradiciones, porque son tradiciones lo que la gente se le enseña, y vamos a vivir de acuerdo a un así, dice Jehová. Así es. Esa va a ser nuestra experiencia. ¿Qué dice Pablo ahí? En Efesios 4, 11 en adelante, sí. dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perdón, hagamos un paréntesis ahí. ¿Quién es que ha puesto todos esos dones en la iglesia? ¿Es un hombre? No, Dice por aquí supueto que no. Él mismo, o sea, Jesús.
constituyó a unos como apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. Un enviado, uno que va a predicar las buenas nuevas del evangelio. ¿A otros cómo? Profetas. ¿A otros qué? Evangelistas. ¿A otros? Pastores. ¿Y a otros? Maestros. ¿A fin de qué? ¿Para Perfeccionar a los santos. Óigame, para si- la obra del ministerio. Si eso no se está viendo en la iglesia que usted asiste, entonces no son pastores, no son evangelistas, no son maestros enviados por Jesús. ¿Qué más sigue diciendo allí? Vamos a ver cuál es la meta. Hasta La que meta. todos, no dice algunos, No. todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Nuevamente aparece la palabra conocer. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Al solo Dios al verdadero. único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Dice, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tenemos que llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios para poder llegar a ser un varón perfecto o una mujer perfecta en Cristo Jesús. Pero ¿a qué medida? A la medida de Cristo. Óigame algo, yo sé que muchos estarán diciendo, no es imposible. Ya sí es verdad que esta gente es tan loco. Es imposible que podamos vivir como Cristo aquí en la tierra porque Él pudo hacerlo porque Él es Dios. ¿No es eso la creencia popular? Pero espérese. No solamente Pablo, Pedro nos habló de eso también. Vamos a buscarlo. Hermanos y amigos, aquí no le estamos tratando de traer cuentos, fábulas. No, mis amados. Pedro nos recuerda para qué somos llamados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Por favor, léalo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, Cristo, aquí nos está diciendo Pedro, que el ejemplo nuestro a seguir no es un clero, no es un líder religioso, sino ¿quién? Cristo Jesús. Seguir las pisadas de Jesús. ¿Cuáles fueron las pisadas de Jesús? ¿Qué fue lo que él dijo? Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada que ver conmigo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio Jesús? Escrito está que cuando Satanás vino a tentarle, él pudo decirle, vencerlo con la Biblia. Y la única parte de la Biblia que había a disposición era el Antiguo Testamento. Así es. Con un escrito está. Si Jesús es nuestro ejemplo. Así es, pastor, y me llama mucho ¿Cómo la vamos a atención. vencer entonces las fábulas, los engaños de Satanás? Todas esas astucias que se presentan diariamente al profeso pueblo de Dios. ¿Cómo lo vamos a vencer? A través con un escrito está. Está precisamente los 144,000 van a ser vencedores porque vencieron en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo dijo, en el cual no hizo pecado, refiriéndose a Jesús, en el Pedro, perdón, ni se halló engaño en su boca. De acuerdo a 1 de Pedro 2:22, que usted lo acaba de citar para ser leído. Y hablando acerca de los 144,000 en Apocalipsis 14. O sea, el último remanente que va a existir vivo, representando el carácter de Dios perfectamente, aquí en la tierra, van a ser de ese grupo. Tienen unas características muy peculiares. Dice, Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea, las mujeres en la Biblia son iglesias. O sea, no se contaminaron con una falsa doctrina. La falsa doctrina de muchas iglesias hoy es que no podemos vencer. Nadie puede vencer, solamente Cristo venció, como usted lo mencionó, porque Él era el Hijo de Dios. Estos 144,000 no se contaminaron con esas falsas doctrinas que promovían o que predicaban estas iglesias. Pues son que vírgenes, o sea, son puras o puros. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, ahí está la palabra redimidos, de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y noten lo que dice el versículo 5, pastor, lo mismo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22. En sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Sin mancha. O sea, sin pecado. ¿Sabe una cosa? Volviendo a Pablo,
y esto es importantísimo que entendamos en estos pequeños segundos casi que tenemos ya. La iglesia que Cristo viene a buscar. Cristo viene a buscar la iglesia, ¿sí o no? Una iglesia. Pero al mundo cristiano se le está diciendo, se le está enseñando que Él va a venir a buscar una iglesia que, porque somos ricos, porque somos popular, porque es una iglesia grande, porque Dios nos ha dado supuestamente la autoridad para cambiar aún la ley de Dios, porque venimos supuestamente, Pedro fue nuestro primer en la cabeza. Todo eso son fábulas. Pero ¿qué iglesia viene a buscar? Bueno, Cristo dice en Efesios 5, 25, sí, vamos. Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo compara a la mujer, como dice Apocalipsis 14, con una iglesia. O sea, la mujer es un símbolo de iglesia. Así es. En el Antiguo y Nuevo Testamento. Así es, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso que son sin mancha delante del trono de Dios, los 144,000, porque fueron purificados. Y el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de iglesia viene Cristo a buscar entonces, de acuerdo a estas palabras? Una iglesia, como usted decía en 1 Corintios 15 y el versículo 31, cada día muero. Esa iglesia murió a sus pecados, vivió una vida de obediencia, porque no leímos el versículo 34 de 1 Corintios 15. Léalo, dice, léalo. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, los que no conocen a Dios son los que siguen transgrediendo su ley, son los que siguen enseñando que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Esos no conocen a Dios. Por eso Pablo dice, velad debidamente y no pequéis. El que ha muerto al pecado deja de transgredir la ley de Dios. Amén. Porque Cristo en él le da el poder para vencer en el nombre de Jesús. Eso es lo hermoso de la gracia de Dios. Y déjenme ir terminando aquí, citándole a ustedes, mis amados, Apocalipsis 19, dice que, hablando de esa iglesia triunfante, esa iglesia que va a ser lavada, está siendo lavada con la sangre de Cristo, ellos van a decir, gocémonos, Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, o sea, su iglesia se ha preparado. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oh, mis amados, queridos amigos, sí, en la Biblia se presenta esa iglesia pura que Cristo está preparando para y en este tiempo Cristo, esa va a ser la experiencia de esa iglesia. En Apocalipsis se presentan otras mujeres, otras iglesias corruptas que se llaman las iglesias rameras. No, hermanos y amigos, usted que me escucha, usted que quiere salvarse, escucha el llamado de Cristo de amor y misericordia. Salid de ella, pueblo mío, amén, para que no seáis partícipes de sus plagas. Que Dios nos bendiga y ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.